Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy de nuevo en el sector costero de Atacama. Vamos a visitar Carrizal Bajo, un puerto ubicado 45 kilómetros al norte de Huasco. De Vallenar son alrededor de 60 kilómetros. Carrizal Bajo está bien conectado con los caminos pavimentados desde la carretera de la costa y de los caminos que empalman de la carretera panamericana en Algarrobal o Chacritas cerca de Vallenar. Llama atención, la carretera donde estoy ahora es la carretera que une Carrizal Bajo con Canto del Agua. El diseño de este camino recuerda a una línea férrea, sin grandes desniveles, sin curvas cerradas, pero con terraplenes gigantes y cortes de tremendas profundidades. Pero no es así. La antigua línea férrea en este sector, el ferrocarril de Carrizal Alto, tenía su trayecto abajo, en la quebrada. Esa construcción es más joven. Es en los inicios del distrito de Astillas, Los Colorados. En los años 50 se planificó la exportación del fierro por Herradura, bahía vecina de Carrizal Bajo, y se construyó un camino eficiente para camiones de esta época, y con la opción habilitar en futuro como línea férrea. Pero todo eso no resultó. Era más fácil conectarse por la línea longitudinal y realizar la exportación por el puerto de Huasco. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día, ahora estamos aquí en Carrizal Bajo, a la costa entre Huasco y Caldera. Carrizal Bajo, una pequeña ciudad de hoy día no más de 300, 400 habitantes. Se ubica como 55 kilómetros al norte de Huasco, a la carretera de la costa. Bueno, hay que destacar que Carrizal Bajo tenía una historia tremenda. Carrizal Bajo era un puerto importante en Chile desde 1850 hasta 1900, uno de los puertos de absoluta importancia. Carrizal Bajo al final era el destino de todos los minerales que provienen de Cerro Blanco, de Carrizal Alto, de manganizo, de todos estos sectores importantes aquí hacia la precordillera. Carrizal Bajo tenía un desarrollo bastante fuerte, colegios, escuelas, digamos, iglesia, telégrafo, 5 muelles para embarcaciones y claro, el hito más grande, 1864, la construcción del ferrocarril de Carrizal Bajo, Carrizal Alto y claro, Jarrías y Merceditas que conectó al final hasta Cerro Blanco. También hay que mencionar todas las minas de La Negra, de Coquimbana, tenían su puerto de exportación aquí. Entonces un puerto de importancia aquí en Chile, no solamente en Atacama. Carrizal Bajo también mantuvo su desarrollo hasta más o menos 1900. Ahí se notó las primeras declinaciones, las primeras bajas de la producción. Y bueno, se mantuvo en esta época, por si acaso, 1850 hasta 1900 tenía más de 1000 habitantes. Era realmente una ciudad en este contexto de este época. Bueno, eso también hay que mencionar, tenía una fundición bastante grande en su costa cerca del puerto ahí, ¿no? Y adicionalmente la fundición Canto de Agua, un poco más, como 30 kilómetros más arriba. Carrizal Bajo, como muchos de estos puertos, tenían a partir de 1900 una fuerte
fuertes problemas económicos, se bajó la cantidad de material extraído, también hay que mencionar también la tecnificación avanzó, entonces ya capaz puertos de 1850 ya no eran tan necesarios. Claro, eso siguió adelante hasta, claro, 1952 la población bajó considerablemente a 200, 300 personas no más o menos hasta, ¿no? Y 1961 cerró el ferrocarril. Eso creo era un gran golpe para Carrizal Alto y Carrizal Bajo. También hay que mencionar, bueno, en esta época la producción aquí era principalmente portuario, ferrocarril, la maestranza y un poco capaz la fundición todavía en forma artesanal, pero cerró el ferrocarril y Carrizal Bajo estaba bastante, digamos, en problemas. La cantidad de habitantes se notó eso, 100, 200 personas, 92, 300 personas, hoy día serían un poco más. Ahora Carrizal Bajo, como muchos pueblos, muchos sitios aquí en la costa tienen, claro, un renacimiento, el turismo. El turismo ahora también tomó Carrizal Bajo. Veamos los videos del verano acá. Veamos al tiro qué significa turismo, qué significa desarrollo turístico. En verano aquí lleno de gente. Bueno, hoy estamos pleno invierno, igual bonito. Aquí está San Pedro. Ahí el muelle moderno. Hoy día, claro, la iglesia está y hoy día hay un muelle de pescado donde uno puede comprar pescado. Es realmente un interesante, un lindo sitio turístico, aunque muchos aquí relacionan Carrizal Bajo con un otro hecho. Hasta Carrizal Bajo se hizo popular, se conoce todo el mundo por otra razón. 1986, acá, claro, encontraron una cantidad no menor de armas provenientes de Cuba y de otros países, con el contexto de la dictadura militar de esta época. Aquí Carrizal Bajo, un pueblo medio abandonado, perdido, pensaban es el correcto lugar para entregar armas clandestinas a la gente de oposición. Falló el plano, como sabemos, y en la prensa en todo el mundo llegó esta noticia de Carrizal Bajo. Bueno, tiempos ya pasaron. Hoy día Carrizal Bajo es un centro
turístico, no tan grande como Caldera, no tan grande como Bahía Inglesa, pero un centro turístico alternativo, bastante interesante, con algunas posibilidades de pernoctar, para gente con home móvil, con carpa, muy bonito, tiene tiendas, tiene playas hermosas aquí en el sector, restaurantes, tiene todo del turismo. El muelle de Peca, impresionante ahora. El humedal costero de Carrizal Bajo, con sus casi 50 hectáreas, igualmente se declaró santuario de la naturaleza. Claro, esos humedales costeros juegan un papel muy importante en los ecosistemas costeras desérticas. Y claro, la historia, los vestigios del ferrocarril, la exestación, la bodega de la estación. Hay imágenes de 1870, donde el ferrocarril sale hacia el muelle. Súper interesante, súper bonito para revivir esta historia. Los escombros de la fundición están presentes y a quien le gusta la playa, a quien le gusta la naturaleza, pero a quien le gusta la historia, creo Carrizal Bajo es el lugar correcto. Bueno, vamos a hacer una vuelta a Carrizal Bajo y ahí veamos cómo se encuentra. Bien, ahora en Carrizal Bajo, aquí en la estación, donde antiguamente el patio de los ferrocarriles. Los ferrocarriles aquí cesaron su función en 1961, hay que recordarse eso. Los últimos restos del patio de los ferrocarriles. Un poco triste, sí. En 2005 la situación era un poco mejor, pero un poco nomás. La bodega bien particular, un galpón, la casa de administración y el estanque de agua. Eso es que se quedó. Un carro antiguo que sirvió un poco como centro de información, se ubica a algunos metros en distancia. El desarrollo demográfico muestra bastante bien el drama de Carrizal Bajo. De 1.042 habitantes en 1875, la cantidad de personas en Carrizal Bajo se baja a 271 en 1920 y llega a 87 en 1952. Desde ahí se nota una cierta recuperación. 1992 con 339 habitantes, hoy día 2019 con casi 200 habitantes. Pero actualmente se nota una fuerte recuperación. Las iniciativas de la mejora de la infraestructura como la pavimentación de las carreteras de acceso a partir de 2015, la conexión con la red eléctrica en 2020 ya dan sus frutos. En verano, Carrizal Bajo se convierte en un centro turístico. También la cantidad de casas de veraneo no es menor. Ya Carrizal Bajo se encuentra en un buen camino. Carrizal Bajo también entró en la literatura científica. En 1873, el científico Rudolfo Amando Filippi descubre y describe cerca de Carrizal Bajo la planta garra de león.
Aquí una plazoleta con el famoso bus Museo Biblioteca. La iglesia data de 1866. Tiene un poco más de 300 metros cuadrados, con dimensiones de 29 metros por 11 metros. Tiene un diseño típico, sencillo, de acuerdo de su ubicación y época de construcción aquí en Atacama. Bien, ahí en Carizalbajo existe un cementerio histórico antiguo. Veamos un poquito. Al otro lado de la quebrada se nota todavía los restos del antiguo cementerio. Con una extensión de 80 metros por 43 metros, es decir, alrededor de 3.300 metros cuadrados. Todavía se nota algunas tumbas y sitios. Lo particular es el cerco de rieles de la antigua línea férrea. Bien, vamos a ver en Carizalbajo ahora la fundición, la antigua. Partes del borde costero de Carizalbajo está ocupado por los restos de la fundición. Bueno, para unos un dolor de cabeza, un sitio feo, industrial, botado, para otros un hito histórico, una reliquia industrial que recuerda a los tiempos gloriosos de Carizalbajo. Es un sitio de 150 metros por 360 metros de largo, que está marcada por escombros, escorias, ruinas, rampas y, bueno, un sitio histórico, típico, industrial. Además, con el típico conjunto de ladrillos y bloques de tamaño mayor. Estos bloques son hechos de la misma escoria. La fundición tenía 2 chimeneas grandes y una conexión ferrocarril que todavía se puede ver. En 1884 se reporta el establecimiento de fundición que cuenta Carizalbajo se encuentra paralizado. Morales reporta en 1896 que el auge de cobre en 1856 causada por la guerra de Crimea apoyó la construcción de la fundición aquí en Carizalbajo, de los nuevos hornos de Ribera, que ya están todavía visibles en 1896 en esta pequeña bahía en Carizalbajo. Algo que se quedó aquí del antiguo muelle. Abajo, donde el muelle con el ferrocarril, nos espera una sorpresa, el muelle histórico, o los tristes restos todavía se nota, botado y reutilizado como defensa contra las olas. Bien, eso era de Carizalbajo. Creo merece una visita en verano. Súper bonito acá, playas hermosas, comida, hasta pernoctación es posible. Entonces hay hostales, hoteles aquí. Súper interesante.
para algo, una alternativa a los tradicionales. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl. Ojalá nos vemos en la próxima semana.